Damos las buenas noches a todos los que nos ven. Bienvenidos. Vayan a sus Biblias a la segunda carta de Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 3. Yo quiero que ustedes puedan agarrar esta herramienta para su vida a día, para su vida diaria, para su trabajo, para sus relaciones interpersonales en las casas, con su familia, con los seres y con todos en la iglesia. Usted puede usar esta herramienta. Segunda de Corintios 10, 3. Usted puede usar esta herramienta para aplicarla para que usted tenga victoria en todas las batallas que usted está peleando como cristiano. Porque aunque estamos camino a la vida eterna y el Señor está próximo a venir, es una realidad que tenemos batallas espirituales que tenemos que pelear como cristianos. Estamos allí, leemos en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Padre, yo en el nombre de Jesús te pido que tus palabras y tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestra alma y nos dé entendimiento. Ayúdanos, capacítanos para la guerra que tenemos, para la batalla que como cristianos tenemos que librar, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. El tema de esta noche se titula Usando las armas espirituales. Usando las armas espirituales. Diga conmigo, armas. Armas. Diga conmigo, milicia. Versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, porque mire, nosotros estamos en este cuerpo mortal, carnal, natural, terrenal. Aunque andamos en esta carne, no hay justificación alguna para que usemos las armas carnales. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Mira la palabra militamos. Habla de una milicia, que es un ejército. ¿Ok? ¿Qué hace un ejército? ¿Para qué fue constituido un ejército? Para defender los intereses de una nación. ¿Ok? Y un ejército está compuesto de soldados de diferentes rangos que componen el ordenamiento militar de una nación. Ahora, la iglesia del Señor es un ente del reino de Dios, donde Dios es el Rey de gloria, el Padre eterno, donde el Señor Jesucristo es el Rey de reyes, a quien el Padre le entregó el reino, el príncipe de paz, el soberano Rey de las naciones, y nosotros somos parte de ese reino, y que algún día, cuando Cristo venga a buscarnos y venga a reinar esta tierra, nosotros reinaremos con Él. Pero mientras llegamos a ese día de reinar con Cristo, nosotros tenemos una batalla que no es carnal, que es espiritual. Por eso en la carta a los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha. Diga conmigo, lucha. ¿Qué hace un ejército? Batallar, pelear una batalla, una lucha, una guerra. No tenemos lucha, no tenemos batalla contra carne ni sangre. O sea, contra seres humanos.
una milicia o un ente militar, un ejército carnal humano tiene armas carnales, físicas, ¿ok? Que son, bueno, un FAL, metralladora, escopeta, granadas, bombarderos. Usan armas para pelear contra entes físicos. Pero nosotros tenemos un enemigo común que se llama Satanás, a quien Cristo ha vencido en la cruz del Calvario, pero que todavía está suelto, está libre y está haciéndonos oposición. Cuando un ejército decide ir a la guerra es porque tiene un enemigo que le hace oposición. ¿Te está entendiendo? Y nosotros sí somos seres humanos. Pero según el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que no militamos según la carne. Nuestra milicia no es carnal. Como no tenemos enemigos carnales o físicos. Porque dice que no tenemos lucha o batalla contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Ah? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, en el mundo espiritual, desde el mundo espiritual, Satanás nos hace oposición a los que hemos nacido del Espíritu, a los espirituales. Porque aunque sí estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y la verdad de todo esto es que nosotros seguimos un reino espiritual, ¿ah?, donde Cristo Jesús nos ha dado autoridad sobre toda la fuerza de las tinieblas. Y que muchos en la iglesia no saben usar esa autoridad. Y es por eso que muy fácilmente son derribados por el diablo, porque no entienden que no militamos según la carne. Militar. Diga conmigo, yo soy soldado de Cristo, tengo una batalla, soldado del reino de Dios. Pero uno no puede pelear la batalla si usted no aprende a usar las armas. O sea, usted cuando llega al ejército, a usted no le dicen, tome el FAL de una vez. A usted le tienen que enseñar cómo usar esa arma. Y en el reino de Dios es lo mismo. Porque a veces no entendemos que nuestra batalla no es no es contra aquel que nos hace la vida imposible en el trabajo, en la casa, en la calle o en la iglesia. Es lo que está detrás de eso. Y a veces vemos a las personas como nuestros enemigos y nos airamos y nos sentimos de alguna manera, ¿cómo se dice? Nos sentimos heridos y tenemos resentimiento contra personas. Pero lo que no estamos viendo que nuestra batalla no es contra esa gente, sino con lo que está detrás de eso. Con lo que opera desde lo espiritual para que afecte mi mundo espiritual también. Diga conmigo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea que las armas que nosotros usamos no son carnales. Mire el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, las armas de nuestra milicia, o como soldados del Señor, que usamos las armas, armamento. ¿Para qué son las armas? Las armas son para la defensa y el ataque. O sea, con las armas se puede hacer daño al enemigo. Hello. ¿Para qué usamos armas? Para dañar a nuestro enemigo. Para defendernos del enemigo. Mire, las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga conmigo, las armas de nuestra milicia no son carnales. Cuando uno no entiende que nuestro enemigo no es un ente carnal, sino un ente espiritual, usamos armas carnales. ¿Cuáles son esas armas carnales? Ya las vamos a hablar.
Pero lo que comúnmente logramos hacer es actuar y contraatacar. Usamos las armas que no son espirituales, sino las que dañan físicamente o emocionalmente a entes carnales, cuando nuestro enemigo es el reino satánico que influencia a esos hombres. Así que cuando usted ve que alguien lo ataca a usted, usted no tiene que ver a esa persona, usted tiene que ver lo que está detrás. Porque nuestro enemigo no es la carne y la sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra aquel que nos habla mal, sino con el demonio que nos influencia a él. Contra el reino satánico. Por ende, tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado para destruir esa fortaleza y para destruir esa oposición, para dañar a nuestro enemigo, que no precisamente es un ser humano, porque Cristo murió por todos los pecadores, aún por nuestros enemigos. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando no entendemos este principio espiritual, lo primero que hago es, en vez de usar armas espirituales, uso armas carnales. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Diga conmigo, sino poderosas. ¿Poderosas en quién? ¿Poderosas en quién? ¿Para qué? Para destruir. ¿Qué hace un arma? Destruye. Una fortaleza, una oposición, una muralla que se opone para que nosotros no avancemos en el nombre de Jesús. Para destrucción de esa fortaleza. Mire, hermano, nosotros tenemos que aprender a usar las armas, pero que son armas que son bajo el poder de Dios, no bajo la fuerza humana. No son armas para destruir a la gente. Hello. Mire usted, vamos a ir a Gálatas 5, porque cuando hablamos de las obras de la carne, generalmente siempre nos enfrentamos en fornicación y adulterio. Sí, son los pecados más florecientes, son los pecados más comunes o donde la carne es más débil. Pero hay otros elementos carnales que generalmente no nos damos cuenta, pero que son elementos carnales que son destructivos para nuestra propia vida. Yo quiero que ya está en Gálatas 19. Dice, Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio y fornicación, que son las más comunes. Dice: inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Mire usted, diga conmigo, enemistades. La enemistad es parte de una guerra, o sea, muestra a dos entes que se muestran enemigos cuando lo que está detrás es lo que nos ha puesto en contra. Hello. Enemistades, pleitos, diga conmigo, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, y bueno, y sigue diciendo una serie. Pero yo quiero enfocarme que son elementos destructivos como la ira, la contienda, la enemistad. La ira y la contienda son armas carnales. Cuando usted ve que una persona le hace algo y en vez de ver lo que está detrás, lo que está influenciando a esa persona, mira a la persona, usted se llena de rabia y de ira contra la persona y va y usa esas armas contra la persona y le hace daño a esa persona. Cuando a quien tenemos que atacar es al diablo que usa esa persona. Hello.
Entonces, cuando uso armas carnales para dañar a gente carnal, yo estoy entrando usando armas que son las armas del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere, ya lo vamos a ver, que nosotros usemos lo carnal y no lo espiritual. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? ¡Mira! ¡Te voy a ahorcar! ¡Ah! ¡Y te salvo aquí! ¡Ah! O usar tu autoridad espiritual. Mira, diablo, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esa persona que tú estás usando, pero yo te digo a ti, diablo. Empezamos a ir y a entender lo que está operando y no usamos lo carnal, sino el elemento espiritual, el poder de Dios, la autoridad de Dios, las armas espirituales. Aleluya. Mire usted. Entonces podemos saber que la ira y la contienda, la enemistad tiene que ver con armas carnales. Es con elementos almáticos humanos. Eso no tiene nada que ver con las armas que Dios nos ha dado para vencer. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces es contra los demonios. El demonio se ríe cuando nosotros actuamos con lo carnal. Porque eso no le hace daño al diablo, nos hace daño a nosotros. Es como aquel que quita las bromas de la guinda o ¿cómo se dice? El seguro a la granada y piensa que se la va a lanzar y resulta que le queda en la mano y resulta que piensa que se la lanzó y le explota fue a él. Nosotros no tenemos armas humanas y ya va a ver. Entonces la gente va, agarra una pistola y mata a una persona por la ira. ¿Ah? Lleva la venganza. Y eso no tiene que ver con las armas espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las armas espirituales? Efesios 6 dice que nos ha dado la palabra de Dios, la oración, la verdad, ¿verdad? La justicia. Cuando usted paga con bien a alguien que le ha hecho mal, le está haciendo un daño terrible al diablo, porque el amor es una arma tremenda contra el diablo. Cuando usted ora por sus enemigos, por aquellos a quienes Satanás usa, usted le está haciendo un daño a Satanás terrible. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo que esa persona no es el enemigo, sino él, Satanás. Y usted no le abre puerta al diablo, porque ¿qué quiere cuando usted usa armas carnales? Que usted le abra puertas a Satanás, porque esa arma no le hace daño a él, le hace daño a la persona que él usa, pero no a él. ¿Te entiende? Yo quiero que vayan a sus Biblias, a Colosenses, capítulo 3. Versículo 10. Nosotros tenemos una vida espiritual, hemos nacido de nuevo, iglesia. Tenemos un Espíritu Santo. Tenemos una autoridad que Cristo nos ha dado contra el diablo. Cuando el diablo quiera atacarte, que tú dices que tú eres una mentirosa, demuéstralo hablando verdad siempre, que tú no eres mentirosa. Cuando alguien en el trabajo te diga que tú eres esto y que tú eres aquello, en vez de decirle 4 cosas, lo que tienes que demostrarle actuando con justicia, que esa persona no tiene la razón. Entonces el diablo queda desarmado, no tiene armas para pelear contra ti, en vez de caer en dimes y diretes, en contiendas y en pleitos que no llevan a nada, sino a decir que verdaderamente la persona que el diablo está usando tiene la razón. Estamos en el 10, dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo, hablando del cuerpo de Cristo.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo a vosotros. Porque cuando usted perdona y no ataca a la gente que le hace daño, ¿sabe a quién le está haciendo daño? Al diablo, que quiere que usted se tenga enemistad, que usted quiere que tenga odio, que usted no perdone. Usted sea esclavizado. Y sigue diciendo: sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Es importante que entendamos esto, hermano. Ahora vamos al versículo 8, que fue que me comí. Era el 8 que quería leer. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Mira, ¿por qué tenemos que dejar la ira y el enojo a un lado? Y cuando tengas ganas de matar a alguien, lo que tienes que irte a orar por esa persona y a reprender al enemigo, porque nuestra batalla no es contra la persona, sino contra el diablo. ¿Ah? En vez de contraatacar carnalmente, lo que tienes que usar tus armas espirituales, tu autoridad en Cristo, el poder de meter a Dios en tus cosas, el hablar verdad, el practicar la justicia y pagarle con bien a aquel que te está haciendo daño, para que Satanás quede desarmado, para que no tenga que decir nada. Pero cuando usted ataca: ¡mira la evangélica! ¡Mira el evangélico ese! Menos mal que para ser evangélico como ese, mejor me quedo así como soy. Y Satanás hace del testimonio de Cristo, ¿verdad? Entonces, deja. Dios mío, deja. La gente dice: Señor, pastor, a mí me escribe. No me refiero a nadie aquí, a mí me escribe cantidad de gente por el Facebook: pastor, ore por mí, que tengo problemas con la ira. Mire, hermano, yo no voy a hacer nada orando por usted. Usted es el que tiene que dejar eso. Diga conmigo: dejar. Versículo 8, pero dejar. ¿Quién lo va a dejar? La persona. Ahora, ¿cómo lo debe dejar? Entendiendo que esas almas son carnales, no son efectivas, sino que me dañan a mí. Aleluya. Sino que empiezo a usar otras armas, las espirituales. Empiezo a meter a Dios en mis cosas. Empiezo a usar la autoridad que Cristo me ha dado, no contra la persona, sino contra lo que opera. Empiezo a orar, empiezo a batallar, y aunque tenga rabia, vaya y me meto en el baño del escritorio y empiezo: Señor, esta rabia te la entrego, pero yo voy contra el diablo que está operando contra esa persona. Señor, yo te pido que bendiga y tengas misericordia de esa persona que el diablo está usando para que sea libertada. Yo ahora te pido, Señor, yo reprendo, yo me mantengo en este momento practicando la verdad, pagándole con miedo. Entonces, cuando vea a esa persona, un caramelito: ¿qué caramelito? Ni qué caramelito. Dice: Dios te bendiga, lo que quieras contra mí. Tú te volviste loca, tú te volviste loco. Y cuando menos lo espere, la gente se va a dar cuenta que la que está mal es la persona y no usted. Un arma poderosa de defensa y contraataque. Por eso Jesús dijo, y el apóstol Pablo dijeron: no pagando a nadie mal por mal, sino venciendo con el bien al mal. ¿Usted sabe cómo vence al mal? Haciendo bien, caramba. Con el bien. La gente dice: este muchacho sea estúpido, esta muchacha sea estúpida, mira cómo te está pagando. Usted no, tranquilo, porque usted sabe qué arma tiene usted. Usted tiene armas poderosas en Dios. Mira que está a tu lado. Tú tienes armas poderosas en Dios para destruir la fortaleza. Poderosa en Dios. Yo quiero que vayamos a Efesios 4. Perdón, sí, 4.
versículo 22. 4:22. Así que las batallas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros vecinos, no son precisamente batallas físicas, son batallas espirituales. Que hay que batallar con armas espirituales, no con armas carnales. ¿Usted está entendiendo mi iglesia amada? Tenemos que aprender a usar armas espirituales. Amén. Y no permitir que nada dañe nuestro corazón. Mire usted, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién tiene que despojarse? Diga conmigo, yo mismo. Despójate. Dice, despojaos. Ora al Señor, sí, ore al Señor y entregue sus debilidades, pero quien tiene que cambiar su manera de vivir es usted. Porque Dios le ha dado la directriz de cómo debe vivir. Y si se la ha dado es porque usted puede, porque además tenemos el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Y dice, renovados en el Espíritu de vuestra mente, 23, y vestido de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, cuando quienes hablan y dicen mentira como armamento de defensa, una mentirita blanca, tarde o temprano te saldrá la luz y te saldrán tiros por la culata y dirán el evangélico. No mientan, ni por defenderse, siempre con la verdad por delante. Desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, diga conmigo, airaos, o sea, ¿quién dice que no se molesta? Yo me molesto. ¿Quién no se molesta? Hasta Dios se molesta. Pero el problema es cuando esa molestia o esa ira la pagamos con el enemigo, que no es el enemigo verdadero. O sea, airaos, pero no pequéis. ¿Cuándo pecamos? Cuando airamos. Cuando usamos esa ira para destruir a la gente. Y no usamos armas espirituales. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es no ponerse el sol sobre el enojo? O sea que no pase todo el día sin que tú arregles esa situación. Tienes algo contra alguien y hubo una situación, vaya y arreglo. No deje que pase el día en esa situación. Porque dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Usted sabe que le da lugar al diablo cuando usted usa esa ira para atacar a otros. Cuando usted no arregla la situación hasta que usted logre controlar y rendir esa ira y desecharla de su vida y empieza a usar las armas espirituales en vez de las carnales. Hay gente que le abre puertas al diablo porque usa la arma carnal de la ira contra la gente. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios es el que va a emitir justa ira sobre los hombres, pero no nosotros. Porque tenemos que nosotros orar por esa persona y pelear batallas contra los que están peleando contra esa persona, que es el diablo. Así como algún día operó en nuestras vidas también. Entonces, ¿qué armas vamos a usar? ¿Carnales o espirituales? Las carnales te hacen daño a ti mismo. Es contraproducente porque le da una Santa, le abre la Santa María al diablo y abres una puerta de este tamaño para que él opere en tu vida. No le abramos puerta al diablo. El diablo quiere que seamos iracundos y la apaguemos con todo el mundo y que le lancemos el zapato y que le lancemos, ¡mira! ¡Tú vas a ver! No, Señor, tengo rabia, pero aquí estoy y me arrodillo, me voy para el cuarto. No le voy a decir 4 cosas porque eso es lo que el diablo quiere. Para que mi testimonio sea rayado, para que mi vida sea destruida. Nuestra milicia, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es con ira, no es con enojo, no es con pleito.
Mira, hermano, yo cuando uso la espada del Espíritu, que siempre lo hago por Facebook, hay gente contenciosa que viene, y le digo, varón, que eso le trato de explicar, no, que usted es varón, pero que bloqueado, chao. Usted dirá, pastor, pero entonces andar para ganar, no. Yo no puedo permitir que la gente contamina a los que sí están buscando a Dios. Pero yo estoy buscando, y cuando me viene le digo, mira, la palabra de Dios aquí está. La palabra de Dios aquí está. Esto es lo que dice la Biblia. No, a mí no me importa que diga la Biblia, porque el reformador tal dijo, mira, hermano, yo no voy a caer en contienda. ¿Por qué lo bloqueo? Para evitar contiendas y pleitos que llevan a la perdición de los oyentes. Yo no voy a usar armas espirituales, armas carnales, tengo que usar armas espirituales. Y yo tengo que evitar la contienda. Y son gente que viene contenciosa al muro y a debatir, no tengo que hacer un lado. Ese es el sentido. Pero nuestra batalla que estamos peleando no es contra esa gente, sino por lo que nos influencia. Yo no me puedo poner pique y pala que tú, ya sabes, ¡mira, hijo del diablo! ¡Se va! ¡Ah! No, aguante. Un pañito. Señor, tenga misericordia de esa gente, pero yo tengo que bloquear para evitar contienda. Y bueno, guíalo todo de lado, algún día se le abran los ojos. Pero evite contienda. Hágase un lado, salga a caminar, vaya y llore, arrodíllese en el baño. ¿Y que no tenía para dónde escapar? Escape, aunque sea debajo de la alfombra, y use armas espirituales. Empieza a reprender al diablo, empieza a declarar la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Ore por esa persona, reprenda a Satanás, hable con la verdad, practique la justicia, pague con bien. Son armas, el amor. Aunque me hiciste mal, no te voy a pagar con mal. Eso es lo que el diablo quiere, pues no. No permite que se contamine su corazón. No permita que el diablo, porque Satanás no es la gente. Dios quiere que los hombres sean salvos, pero ellos quieren seguir a Satanás, pero es lo que opera en ellos. Entonces nosotros no tenemos que caer en pico y pala, diretes, palabras, en griterías ni en pleitos, porque lo que está operando detrás es lo que quiere que nosotros entremos en ese terreno. Amén, hermanos. Entonces, la ira, el enojo. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Sabes que Cristo viene por nosotros? Por ese día el Espíritu Santo lo selló. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando actuamos así, con armas carnales, contristamos al Espíritu, lo entristecemos. ¿Sabe por qué? Porque estamos usando armas de la carne cuando Él está en nosotros, y podemos usar su poder, y podemos usar las herramientas que Él nos ha dado. El Espíritu Santo, cambiar al Espíritu de Dios por lo carnal, no hace otra cosa sino que contrista al Espíritu de Dios. Versículo 31, mira lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. ¿Por qué no? ¡Ah! Como el bueno, hermano. ¡Mira! ¡Me tienes harto! Hermano, hermano, sí, hermano, me tienes hasta ¡una más! Y bueno, todos los vecinos se dieron cuenta. Oye, menos mal que adoran a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Entonces cuando nos ven un hermanito, bueno, hay un porqué, porque es que eso tiene que arraigarse en nuestras vidas. Hay gente que no va a entender cosas que tenemos que ir, pegarle 4 gritos, no, vamos a orar y dejar que Dios haga la obra. Amén.
Meter a Dios, el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder. Son armas espirituales para destruir la fortaleza del diablo que se oponen a nosotros. Es más, Jesús dijo que el mundo nos odiaría y que nos atacaría. Entonces le vamos a pagar con mal. Entonces, tenemos que entender que eso no es la manera de confrontar a quienes nos hacen daño, sino con lo espiritual, con bien, haciéndole bien al otro. Y con esa rabia llevarla a Dios, porque es normal que nos enojemos. ¿Y quién no se enoja? Yo me enojo. O sea, tampoco le voy a decir, no se enoje. Pero lo que no puede haber es ira, gritería y enojo para dañar a otros. ¿Entiendes? No pague con mal. Mire, yo les digo, uno de mis problemas que fue más fuerte fue la gritería. Y que mi vida ha ido, gracias a Dios, eliminándose. Pero es que Dios nos tiene que enseñar a que no es con esas armas. Que eso nos hace daño a nosotros, que daña nuestro testimonio, nuestra vida espiritual, que mengua, que apaga y contrista el espíritu. Antes de venirnos uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó de vosotros en Cristo. Entonces, una de las cosas que nos hace atacar con ira, con enojo, a otra persona es por falta de perdón, por resentimiento. Y lo peor es que creemos que le hacemos daño a la gente cuando nos hacemos daño a nosotros mismos. Entonces, ¿qué les digo, mis hermanos? Aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Usted quiere batallar contra el diablo, Dios nos ha dado armas espirituales. Les recomiendo que lean en su casa Efesios 6, lo leen en su casa, que ahí está la armadura de Dios. Dios le va a ayudar, pero acuérdense que eso no es, me pongo el casco, como algunos creen que es algo místico, es algo práctico, porque las armas son para ponerlas por obra, para contraatacar y defensa, es algo práctico, o sea, de hacerlo. No se trata, bueno, yo salí hoy, me puse la armadura de Dios, Señor, y voy a la batalla. Entonces se va a trabajar, lo primero que le dice a la enfermera amargada que está ahí, por lo menos, ¿verdad, hermana María Eugenia? La enfermera amargada que está ahí, mire, bueno, vaya a verlo, porque yo no voy a ir, le toca a usted el turno. Bueno, ¿tú también trabajas aquí? ¿O qué? Evangélica, está la evangélica, entonces lo que quiere el diablo, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la armadura que le puse en la mañana? ¿Verdad? Está como el hermano que estaba en la iglesia, ¡ay, la bajarte la basura! ¡Ay, es santo, santo! ¡Aleluya! Y gloria a Dios, salió el culto. ¡Qué bueno estaba el culto! ¡Ay, Dios mío! Y viene alguien en la calle, tú sabes que esta gente usada por el diablo, y ¡pah! Te lleva por el medio, y tú se te sube así el fuego desde abajo de la entraña que te sube, y la cabeza se te pone, y ¡ah! ¡ay! Saca un machete por aquí, ¡ah! Le corta y el hombre, ¡ay! Me ha cortado la mano, y te salva que soy evangélico, le dice el hombre. Porque hay hermanos así que todo es gloria de Dios, aleluya, qué bueno tuvo el culto, pero después, por fuera somos unas bestias. Entonces, hermano, no, nosotros tenemos una nueva vida y tenemos que usar otras armas. No la ira, no la contienda, porque por eso esa es la raíz del asesinato, de la muerte en este planeta. Los resentimientos, las rabias, las iras, los odios. ¿Qué es eso? Cristo nos ha dado una nueva vida, nos ha dado armas para vencer, para pelear nuestra batalla. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, pero usa las armas que Dios te ha dado, armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Cristo viene pronto por una iglesia limpia y sin mancha, sin arruga y sin contaminación, por su iglesia.
Y mientras ese día llega tenemos que pelear, porque tenemos un enemigo, el reino de las tinieblas, y que nos va a hacer frente y nos va a hacer oposición y va a usar a la gente. Usemos las armas espirituales y no las carnales. Padre, hace su mano y dígale: Señor, aquí estoy. Gracias por darme las herramientas. Gracias por enseñarme que no es con la carne, no es con la carne, no es con las obras de la carne, no es con la ira, no es con la contienda, no es con el enojo, es con tu espíritu, Dios, con las armas que usted nos ha dado para vencer. Señor, ayúdanos en la vida que en la vida que vivimos allá afuera. Señor, porque usted va a probar si verdaderamente ponemos por obra esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque usted nos fortalece, nos ayuda en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que nos direcciona. Amén, Señor. Amén. Hermano, después de la palabra, escuche bien, viene la práctica. Dios va a probar a ver si aprendió que es con armas espirituales y no carnales. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.